Profe, si estás hablando no se te escucha. No, no estaba hablando, estaba tratando de, mientras espero que se termine de conectar, seteando todo así no perdemos mucho tiempo. Gracias. Bueno, creo que faltan algunos poquitos. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, acá lo importante es que tenemos esta expresión, pero nos falta una que tiene que ver con la tensión longitudinal. ¿Sí? Eh, Recuerden que podemos aplicar y siempre lo vamos a hacer superposición a la hora de estimar el estado tensional. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que calcular todas las tensiones que se generan por los distintos esfuerzos que tenemos. ¿Sí? En este caso, el único esfuerzo que hasta ahora hemos considerado es la presión interna, pero tenemos otro que tiene que ver con algo que me genera un esfuerzo longitudinal sobre el caño. ¿Cuál puede ser? ¿Qué se les ocurre a usted? Por ejemplo, si el caño estuviese abierto, no tuviese ninguna solicitación en sus extremos, ¿tendríamos tensiones sigma L longitudinales? No, No, porque no querría salir, digamos, fluiría. No, ¿cómo es que se puede generar? Por ejemplo, a ver, los caños o los recipientes, sobre todo los de presión, tienen tapas, están cerrados. Y por lo tanto, siempre va a haber una componente longitudinal que tiene que ver con la fuerza que se genera por la presión interna sobre esas tapas. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, abajo una proyectada según el plano IZ de un extremo. Por ejemplo, si yo tomo acá, lo cierro acá y pongo una tapa, algo esférico, ¿eh? Hay distintos tipos de tapas que son elípticas, esféricas no, pero elípticas. Hay distintas formas de optimizar esas cosas, sobre todo para producirlas. Todo también va a depender del tipo de recipiente que estén analizando. Pero bueno, independientemente de la forma, si tomamos acá uno semiesférico, ¿sí? Y planteamos, cortamos y planteamos el equilibrio del componente, tomamos la tensión, acá está la circunferencial, no sé por qué. Bueno, pero esto es de un planteo esférico, en este caso, es indistinto. Cortamos acá. ¿Sí? Y proyectamos en el eje X, en este caso estamos proyectando, en este Z, pero si proyectáramos en el eje, en el XY, sería igual, y ahí aparecerían las tensiones. Esto está planteado por el corte de sigma C, ¿sí? Pero bueno, es indistinto porque vale lo mismo. Lo importante es que si ustedes toman o integran la fuerza o la componente de la fuerza en la dirección Z, en este caso, o en la dirección X, si tuviesen el casco que tenemos acá, van a tener una presión, una fuerza que empuja para este lado, para allá, debido a la presión P, que está distribuida a lo largo de toda esta área. ¿Sí? Y eso va a estar resistido por la tensión, la que sea, sigma L o sigma C o sigma L, la que corresponda. Si yo tengo este componente con presión que empuja para allá, estas tensiones por el área donde está aplicado, que es T, por el perímetro, si tomamos esto sería el perímetro, 2pi por R, me daría la carga
Esta es una, la multiplico por 2 y tengo la fuerza hacia abajo transmitida a lo largo del espesor, ¿sí? En todo este componente, ya cortado. Recuerden que esto lo estamos exteriorizando a cortar acá en esta sección donde empieza el cabezal. ¿Sí? Bueno, haciendo esos planteos, la idea no hacerlo acá, porque ustedes integran, descomponiendo la fuerza que va en el sentido Z o X o el eje que estén trabajando. Si ustedes integran, le va a dar que en realidad la fuerza hacia arriba se... Profe, se te trabó, me parece, la cámara, o no sé si habré sido yo. A Ahí ver, está, ahí está, ahí está, ahí volvió. bien. Eh, No se escuchó nada igual, por las dudas. O sea, recién llegamos hasta descomponemos la fuerza y ahí llegó. bien. Lo que quería decir es que en la integración lo que hay que considerar es porque fíjense que la fuerza de la presión es siempre normal a la superficie, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante de un delta S va a tener una dirección genérica, debido a este ángulo alfa. Ustedes van a tener que descomponer para sacar la componente que suma en la sumatoria de fuerzas según Z o según X. Pero si ustedes hacen la integral, lo que se obtiene es que en realidad la fuerza total solo depende del área, esta que está acá, ¿no? Del área, toda esta que está acá, neta, proyectada sobre una determinada sección. ¿Sí? O sea, depende del radio del tubo y no de la forma que tenga el cabezal, si es esférico, si es helicoidal o lo que sea. No va a depender de eso, va a depender solamente del área que tenga y por lo tanto del radio interno del tubo. ¿Sí? Igualando, ¿sí?, esa fuerza total hacia arriba por estas dos que tenemos acá, esta, obviamente la fuerza acá y la generada por sigma L, esas son dos iguales, ¿sí?, se puede obtener la tensión longitudinal que queda dada por esta expresión que está acá. ¿Sí? Muy sencilla, que también se utiliza para cuando ustedes tienen recipientes eh, con tapas del tipo que sea, ¿sí? La tensión longitudinal es P por R sobre 2T. Fíjense que si ustedes conectan y se fijan esta y la comparan con esta, ¿sí?, acá solamente hay una diferencia en el 2 y claramente la circunferencial es la mayor, es el doble que la tensión longitudinal en un tubo o un recipiente con tapas. Un recipiente de presión siempre pasa eso. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, no entendí bien por qué ahí, si dice sigma sub C, ahí abajo a la izquierda, digo, pusiste sigma L por T por 2πr. Esa parte no la entendí bien. Eso vamos a hacerlo de nuevo. Si no lo entendieron, porque ese no es para el caso que yo estoy analizando, sino para otro corte. ¿Sí? No sé por qué puse ese. Eso es para una esfera. Acá lo que tendría que hacer, a ver si lo puedo dibujar. ¿Lo podría dibujar? Vamos a ver. Ah, perdón. ¿Sí? Y yo corto acá. ¿Sí? Y proyecto lo que me queda. Recuerden, vamos a suponer que es un casquete esférico. Lo proyecto sobre los ejes que vamos a definir. Esto sería ahí.
Esto sería X. ¿Sí? Lo estoy mirando de arriba. Por ejemplo, lo podría mirar de este costado también, ¿sí? Lo miro desde arriba. Yo corté acá. Corté por acá. Para exteriorizar las tensiones longitudinales. ¿Sí? Yo sé que acá tengo un espesor. Esto es un espesor. Esto es un espesor. T. Y a lo largo de ese espesor tengo una tensión. Fíjense que es una tensión que se repite punto a punto. Estoy considerando la hipótesis inicial de que las tensiones se distribuyen uniformemente a lo largo del espesor, sin problema. ¿Sí? Recuerden que eso es válido solamente si T es muy chico comparado con R. ¿Sí? También tengo acá esta otra. En este caso, las tensiones son sigma L. ¿Sí? Y vale lo mismo que estaba planteado para otro corte, para una esfera o para ese mismo, porque las circunferenciales en realidad no tienen que ver con este caso, sino con el esférico la esfera que consideramos anteriormente. Pero es lo mismo, es el mismo planteo. En este caso ustedes tienen el corte radial, la proyección en el plano XY, pero esto es, recuerden que tiene simetría según axisimétrica respecto del eje X, y este sigma L está aplicado a lo largo de este T, pero en todo el perímetro, ¿sí? En todo el perímetro que tengo acá arriba. Acá tengo el espesor, ¿no? Pero las tensiones circunferenciales salen de ese plano IZ que estoy viendo ahí, ¿sí? Yo lo que hice fue cortarlo según el plano XY e exteriorizar solamente la tensión en ese plano. ¿Sí? Y bueno, acá me falta la presión, que está aplicado siempre en forma normal. Le pongo positiva cuando es, recuerden que la habíamos considerado positiva cuando va hacia la superficie. En términos hidrostáticos habíamos visto que en general es menos P, pero para el planteo de esta expresión que está acá, dijimos que P es considerada positiva acá, para presión interna menos P. ¿Sí? Si la presión termina resultando desde afuera, hacia el centro, esto acá va menos P. ¿Sí? Pero si es presión interna, P es positiva. De hecho, fíjense que para una presión interna, las tensiones circunferenciales tienen que ser positivas. Bueno, y lo que le había comentado es que esta presión, si ustedes toman, recuerden que lo que yo tengo que hacer es analizar un diferencial, ¿sí? Un diferencial acá, un diferencial acá, un diferencial acá. Ahí tengo aplicada la P, ¿sí? La presión P. ¿Sí? Y por lo tanto tengo que ver para esa presión P por un delta S, ¿sí? ¿Qué dirección tiene? Descomponer P por delta S por seno de tita, por seno alfa, perdón. Esta es la componente que me interesa según el eje X, porque quiero hacer un equilibrio en función del eje X. Tengo toda esta fuerza o esta presión aplicada sobre todo ese casquete que tira hacia X positiva y las 2L aplicado en todo el perímetro hacia abajo que equilibra el sistema. Por eso es que se generan esas tensiones longitudinales. Bueno, integrando a lo largo de todo el perímetro, recuerden que yo acá puedo tomar un diferencial de Z para simplificar el problema, está incluido acá. Finalmente, no lo vamos a desarrollar, pero lo que se demuestra es que la fuerza que yo tengo acá aplicada, P grande, debido a la presión interna sobre el casquete, es igual a P chiquita, que es la presión interna, en un diferencial, en la presión por unidad de superficie, por el área, toda esta área, que es la proyección, sería el corte, el área efectiva del tubo, pi por radio cuadrado. Es una simplificación. Si ustedes quieren hacer este planteo, háganlo.
inclusive están en los libros, en los apuntes, pero créanme que da esto. ¿Sí? Independientemente de la forma que tenga el casquete, si es esférico, es elíptico, tiene algunos otros nombres también, que no me acuerdo. Bueno, y finalmente lo que se obtiene es esta expresión para la tensión longitudinal en caso de que el cilindro, el tubo esté cerrado, es decir, que hayamos armado un recipiente de presión. ¿Sí? Profe, ¿y no se consideran las tensiones por la viscosidad del fluido que está circulando? Estas son tensiones normales. ¿Sí? Después las tensiones, recuerden que ustedes las pueden calcular con el fluido, ¿sí? Ya saben calcularlas, saben analizar qué tensiones, porque además internamente, fíjense que fuera de la superficie en Z, ¿qué tensiones tengo? En el plano Z, ¿qué tensión tengo? ¿No tenés las de corte? No, la superficie libre tengo cero, no tengo tensión de corte, no Ah, tengo nada. ¿Sí? Y internamente, ¿qué tengo? internamente tenés sigma C y sigma L en No, en esto. plano Z no. Sigma C está en el plano I. No, perdón. Así como está, estamos analizando el plano I, perdón, en la superficie, ¿sí? Este plano. Es el plano I. El X es el longitudinal y el Z el vertical. Por lo tanto, sigma X, lo vamos a poner acá. ¿Qué tensión es según estos ejes? Sigma ZZ. Sigma L es sigma XX. Y sigma Z, perdón, sigma I, Sigma C. no, es cero. No, cero, cero. Superficie libre y las tensiones de corte también, ¿sí? La IX, la IZ son cero porque es superficie libre. Internamente, ¿qué tengo? La superficie interna del tubo, del recipiente. La presión hidrostática. Menos P. ¿Sí? O la tensión de corte. Si tengo suficiente tensión de corte, ¿sí? La puedo considerar también. Internamente, afuera no lo tengo. ¿Sí? Recuerden que estoy suponiendo que a lo largo de T estas tensiones son constantes. Pero nada me dice que yo puedo tener cero de tensión de presión hidrostática afuera y menos P adentro. ¿Sí? De cualquier manera, van a ver, si ustedes calculan, fíjense esta expresión, como esto es válido para relaciones R sobre T grandes, ¿sí? Recuerden que T, para que se cumpla esta teoría, tiene que ser por lo menos, el radio, perdón, tiene que ser por lo menos 8 o 10 veces T, ¿sí? Fíjense que T es muy pequeña con respecto de sigma C o sigma L, ¿sí? ¿Lo ven? Profe, no entiendo por qué sigma C no actúa de manera radial. No. No, estos son normales, son las tensiones normales aplicado a esta T por delta S, lo vimos acá. ¿Sí? O acá, la T2. Ahora estamos hablando de qué hay acá y qué hay atrás. Atrás hay menos P, o P saliendo, y acá no hay nada porque es superficie externa. ¿Sí? Las sigma 1 y sigma 2 son las tensiones aplicadas según el espesor. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. A ver si puedo hacer un dibujito. Un dibujito aclaratorio de qué estamos mirando. Ah, bien, profe, ahí entendí, claro, hacen el espesor, no dentro del tubo. Claro. Recuerden que esto es muy pequeñito, tiene curvatura, pero al ser tan chiquito es como si fuese plano, ¿sí?
Pero esto es, ustedes tienen el caño, vamos a ver si lo podemos esquematizar más grande. Esto es importante que lo vean. ¿Sí? Ustedes tienen... otra vez se me acá. Bueno. Bueno. A ver si me sale. Usted está considerando acá el caño, ¿sí? Y nosotros estamos tomando un diferencial de superficie. Si lo meto según el espesor, otra vez lo mismo. ¿Sí? Yo tengo un espesor acá, este es el eje del caño. Acá tengo una tensión normal y longitudinal, pero a lo largo de esta superficie. Acá tengo el espesor, ¿sí? Esta es superficie interna y después tengo la externa, ¿sí? Esta tensión está aplicada sobre esta superficie, cuya normal es el eje X, el eje este que está acá. ¿Sí? Está medio proyectado esto, ¿sí? Y esto tira en forma circunferencial en este otro plano que tiene X, ¿sí? Pero está orientado sobre un θ, ¿sí? Circunferencialmente. Y lo que le estaba preguntando tiene que ver con qué había. Voy a cambiar de color, si no se va a entender nada. ¿Qué había en esta superficie? Es superficie libre, por lo tanto no hay nada acá. Internamente, del otro lado, tengo menos P más alguna tensión de corte debido al fluido que tenga circulando, ¿sí? Pero como les decía, en muchos casos, esta presión es muy pequeña respecto de sigma C y sigma L, y por lo tanto casi no se la contempla. Sobre todo cuando R sobre T es muy grande, en muchos casos puede ser 20, 30, ¿sí? Entonces pasamos a tener solo un 2 o 3 o 4% presiones respecto de las tensiones generadas, ¿sí? Bien, si hacemos el círculo de Mohr un poquito, por ahí esto lo puede llegar a aclarar o no, depende, ¿sí? De nuevo, tenemos más o menos lo mismo. Se puede ver esto. Vamos a poner el color oscuro. El círculo de Mohr, nosotros ¿qué tenemos acá? Recuerden que estas son principales, no hay tensiones de corte, por lo tanto son principales. Por ahí la interna, si hay tensiones de corte, no, pero una superficial, vamos a suponer que despreciamos en la superficie, analizamos todos los puntos de la superficie, o despreciamos P, con las tensiones de corte que hay ahí, porque estas son muy grandes. Pero vamos a suponer que, no sé, las queremos contemplar. Dijimos que sigma C es el doble que sigma L, ¿sí? Lo vimos acá abajo, lo borré, pero hay mucho que sigma L es la mitad que sigma C, y por lo tanto si tenemos sigma C por acá, que coincide con sigma 1 y coincide con sigma XX, la mitad tenemos acá con sigma L, y después tenemos 0 en la superficie, o menos P
internamente. La pongo ahí muy cerquita porque es muy pequeña. Fíjense que dijimos que menos del 10% que sigma L o sigma C. ¿Sí? Entonces, que yo la contemple o no la contemple, para los puntos que tengo, fíjense, la diferencia entre un punto superficial y un punto interno es solamente esta diferencia que tengo acá, que va a depender de esta relación R sobre T. Por eso es que cuando R sobre T se hace muy pequeña, ya no puedo utilizar estas expresiones simples para calcular las tensiones y no puedo tomar la hipótesis de que las tensiones se distribuyen uniformemente a lo largo del espesor y despreciar las tensiones según el eje, el tercer eje, en este caso el radial. ¿Sí? Si graficamos los círculos de Moore acá, me va a quedar, a ver si me sale, este ahí, este acá y este acá. ¿Sí? Si consideramos esta chiquita, se me corren esto, ¿sí? Un poquito para acá. Bueno, cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí? Hay muy poca diferencia, sobre todo en cuanto a tensiones máximas, tensiones de corte máxima también. Fíjense que eso estaba dado por las tensiones del círculo máximo. Si tenemos tensiones de corte importante internamente, ya ahí me podría mover un poquito más hacia la izquierda, dependiendo de las tensiones, y no sería principal. Recuerden que si tengo tensiones de corte, el plano radial que tengo adentro no sería principal. ¿Sí? Lo importante acá es que, como verán, tienen ecuaciones muy sencillas para definir las componentes de tensiones debido a la presión interna en tubos, esferas, recipientes, componentes de pequeños espesores donde podemos considerar que la distribución de tensiones a lo largo del espesor es constante, o sea, no hay gradientes, ¿sí? Sobre todo para las tensiones circunferenciales y las longitudinales. Obviamente ustedes pueden aplicar Laplace a un componente con geometría mucho más compleja, ¿sí? Obviamente en cada punto tendrá que poner las curvaturas o los radios de curvaturas asociados a ese diferencial de superficie que estén trabajando, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, a mí me quedó una duda Sí. abajo del dibujo ese que hiciste, cuando calculaste el sigma L. No entiendo dónde quedó el sigma circunferencial, porque no están relacionados por esa ecuación que está arriba. No. ¿Por esta que está acá? ¿Por esta? Claro, Sí, están relacionados, pero con las curvaturas. Recuerden que si no hay curvaturas, uno desaparece, ¿sí? Y por esta expresión debería ser cero. Pero por otro motivo, que tiene que ver con la existencia de las tapas, yo le agrego una tensión longitudinal, pero que no tiene que ver con la ecuación de Laplace, con el tema de las presiones debido a sus curvaturas locales, ¿sí? En este caso tiene que ver con la presión, pero debido a la existencia de las tapas que tiran, obviamente si ustedes analizan acá las... Ah, la ecuación esa de sigma L salió de cuando dijiste que le ponías una tapa. Claro, estamos Ah, analizando. Pero, ¿Sí? profe, una pregunta. Sí. La tapa, o sea, vos antes sacaste sigma C sin tapa. Cuando vos le agregás la tapa, ¿estás diciendo que se mantiene el mismo valor, sigma C? Sí, No alteran nada la no, tapa. no. Ustedes hacen superposición y son tensiones generadas por cosas distintas. En este caso por la curvatura y la presión en la curvatura,
Recuerden que está la presión, ¿sí? Pero si esto no tuviese tapa, sigma C o sigma L, si no hay nada que genere tensiones longitudinales, tengo solo sigma C. Es difícil porque el caño en algún ¿Sigma lado... L es cero? ¿Cómo? ¿Sin tapa sigma L es cero o no aparece No, porque la curvatura se hace infinito? no, por eso, porque se hace Ah, infinita. Si no hay bien. nada que agregue tensión longitudinal, por las curvaturas, por esta expresión, son cero. ¿Sí? Lo que pasa es que hay algo más después que superpone un esfuerzo que genera sigma L. ¿Sí? En general, las tapas lo que generan es un esfuerzo axial, ¿sí? Adicional, por la existencia de las tapas. Fíjense que si yo pongo una tapa, la presión empuja un extremo hacia un lado y el otro extremo hacia el otro. Eso hace que se genere, ¿sí? Como vimos, un esfuerzo axial a lo largo de todo el componente, perdón, debido a la existencia de esta carga. Lo que pasa es que eso es distribuido a lo largo de todo el perímetro, ¿sí? Entonces yo lo que debería, esa fuerza total que se genera, que está calculada acá, ¿sí? La voy a transmitir a lo largo de la sección que me resiste el axial, que cuál es el perímetro, 2pi por r por el espesor t. Esa es el área efectiva que tengo todo acá. Esto, a ver, sería todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto que está acá, que tiene espesor t y perímetro 2pi por r. ¿Sí? Todo eso me da el área neta de resistencia que tiene el tubo. ¿Sí? Es la sección que tiene el tubo, a lo largo de la cual yo transmito todo el esfuerzo que tengo generado por los extremos, donde tengo las tapas. Perdón, y aunque le pongas la tapa, el radio de curvatura de sigma L sigue siendo infinito. Sí, Ah, bien, es perfecto. un problema geométrico. No tiene que ver si hay o no hay tapas, sino qué curvatura tengo localmente, ¿sí? Cuando considero este diferencial de superficie. Igual, profe, no entiendo bien cómo darte cuenta cuando la longitud de esta radial es infinito. Claro, porque acá el caño es recto, entonces no, según esa dirección no tengo curvatura, no hay radio de curvatura. Ah, es porque no hay curvatura, porque digo, si le pones una tapa, es recto hasta cierto punto. En un punto ya no es más recto, si le pones tapas, digo. Bueno, por eso insisto en decir que el planteo que estoy haciendo con la ecuación de Laplace es en un diferencial. Y eso se cumple localmente, y mientras que haya una curvatura infinita. Ahora, si yo llego a una tapa y que tiene curvatura, ahí localmente voy a tener otra cosa. Pero a mí no me interesa la curvatura de la tapa, sino qué tensiones me generan esas tapas en estos puntos que estoy analizando. Claro, está bien. O sea que Del caño, no en las tapas. si vos analizás en la tapa un diferencial de la tapa, la longitud ahí ya no sería más infinito. Podrías aplicar Laplace en un delta S de un diferencial de superficie, podrías calcular las tensiones en la tapa, en un punto, ¿sí? Cualquiera. Bien, bien, Bueno, perfecto, gracias. tapas esféricas que van a tener las mismas curvaturas, ¿sí? Pero hay tapas que son elípticas, tienen otras formas y van a tener localmente distintos radios de curvatura. Por lo tanto, ustedes pueden calcular zona a zona qué estado tensional tiene, biaxial. ¿Sí? Este es un típico estado biaxial. Bien, perfecto. Gracias, profe. Podemos reforzar, creo que quedan 5 o 10 minutos si quieren. Si no lo pueden hacer, quiero en la práctica. El tema de qué pasa cuando un caño es muy largo y está enterrado. Estos son típicos gasoductos, ¿sí? Kilómetros y kilómetros de caño enterrados. Si ustedes tienen, y pasa lo que pasa acá, tienen tensiones, supóngase que no tengo tensiones longitudinales. Bien. O sea, se toma como infinito porque es muy largo el. Eh,
Sí, igual hay una componente longitudinal, pero vamos a ver que en realidad Es muy chiquita comparada con... vamos a ver por qué desaparece, pero vamos a suponer que la extensión longitudinal debido a las tapas por un problema de extremos desaparece. ¿Sí? Si yo tengo solamente tensión circunferencial, ¿qué va a intentar hacer el caño en su totalidad? expandirse. Bueno, pero si las circunferenciales son de tracción, o sea que ya se está expandiendo, está aumentando el diámetro, ¿sí? El caño va a intentar que no se aumente el radio. La presión interna hace que se infle, entonces hay tensiones circunferenciales de tracción que me permite, con la ley de Hooke y calculando las deformaciones, calcular esa variación de diámetro. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué otra cosa pasa con el caño? Y Si intenta el comprimirse. diámetro- exactamente, por Poisson. Entonces, si yo tengo tensiones circunferenciales, voy a tener deformaciones longitudinales negativas. Claro. ¿Sí? Bueno, supóngase que la tensión circunferencial me genera el 0,1% de deformación según X, negativa. ¿Cuántos metros se va a querer acortar si yo tengo 10 kilómetros de caño? Para poder volver a preguntarlo. Si yo tengo 10 kilómetros de caño, Sí. ¿sí? Tengo que la tensión circunferencial me genera una deformación longitudinal, o sea, según el eje, por Poisson, vamos a redondearlo en 0,1%, o sea, el 1 por 1000. ¿10 metros serían? Más o menos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando ustedes ven un caño, si bajan la presión, o suben la presión, o cortan, que el caño se mueva a 10 metros. No, no creo. Claro, el caño se mantiene igual porque ¿Pero el por qué? sigma XX y por el sigma XX hace que ese delta L no exista. No. Por una razón, fíjense, los caños no van en el aire. Hay una fuente mucho más Claro, importante. Según la fuerza longitudinal, te lo va a alargar un poquito, pero si hacen las cuentas, no va a ser, no sé si llega a compensar. Pero hay una condición que se toma por caño enterrado. ¿Sí? Si yo entierro el caño podrá moverse metros ahí adentro. Y no, la Tierra, La misma tierra, Hay rozamiento que hace que no se mueva. rozamiento, hace que por kilómetros y kilómetros no se mueva. ¿Cuál va a ser la condición que le estoy imponiendo entonces al caño? Simplificando, ¿sí? Teóricamente, ¿cuál es la suposición que podría ser como simplificativa para hacer el análisis? que no importa cuánta presión le ponga, Y bueno, eso para analizar el estado tensional en un punto. Acá. sí. ¿Cuál va a ser la condición? En este punto. Estoy haciendo un diferencial ahora, ¿no? no Se se va a cortar, expanda. se va a cortar seguramente, pero Lo cortamos y lo volvemos a dale. aquellos que quieran, ¿sí? Lo planteamos.